dos grandes novedades. Entonces voy a tratar de exponer esas dos novedades. ¿Puedes poner la primera? Sí. No. Ahí. Pasa de una eclesiología vertical, de arriba para abajo, a una eclesiología horizontal. Todos a la misma altura. Y segundo, pasa de una iglesia entendida como arca de Noé. ¿Se acuerdan del diluvio? Solo se salva el que entra al arca. La iglesia arca de Noé, todos tienen que entrar para salvarse. A una iglesia entendida como fermento al servicio del mundo. Lo importante es entrar en el mundo a servir. ¿Te devuelves? Vamos a la primera entonces. En esta eclesiología vertical, la idea es que Dios envía a su Hijo, que se encarna como Jesús de Nazaret, y el Hijo, Jesús, funda la iglesia. Funda la iglesia y le da todo lo que la iglesia necesita para prolongar la acción de Jesús. Por eso es una eclesiología muy vertical, porque además la iglesia es entendida también en línea vertical. Y resulta ser como, ahí se ve como un triángulo, pero podría ser una pirámide si le ponemos volumen. Resulta también la iglesia concebida como una pirámide, porque en la punta superior está el Papa, que es uno, con toda la autoridad. Debajo están los obispos, que son muchos, ya decía yo que hoy día son más de 4.000. Más abajo está el clero, los sacerdotes, que son cientos de miles, y más abajo todavía, al final de todo, los fieles, laicos, que son cientos de millones, hasta llegar a ser como 1.000 y tantos millones. Entonces nos queda la iglesia concebida como una pirámide en que todo viene de arriba. Por ejemplo, el Papa nombra los obispos. Por consiguiente, los obispos que él nombra son los que él quiere nombrar. Los nombra a su pinta. En los primeros siglos de la iglesia, cada comunidad elegía a su obispo. Es un cambio radical. El obispo elige a su clero, y si no quiere ordenar de sacerdote a uno, no lo ordena. Entonces también los sacerdotes de la diócesis son un poquito hechos a imagen y semejanza del obispo. Y después los pobres fieles soportan nomás al cura que les toca. No lo pueden cambiar. Ahora, curiosamente, en los rituales de ordenación todavía queda un resto de cómo era en la antigüedad. En la antigüedad la comunidad elegía a su sacerdote. Y en el ritual, el sacerdote pregunta, ¿sabe si es digno? ¿Qué opina el pueblo de este hombre? Pero es un ritual, ¿no? Es una pregunta puramente formal, puramente formal. No es una pregunta real. Todo depende de cómo haya sido la formación. Si en realidad han formado a ese futuro sacerdote en contacto con el pueblo, de manera que el pueblo pueda opinar también o no. Es curioso, en el ritual ha quedado la forma antigua, en que era el pueblo
el que tenía mucho que ver con la elección de sus sacerdotes. O sea, había mucho más eclesiología horizontal. ¿Cómo entiende el Vaticano II y Francisco la iglesia ahora? El punto de partida es el mismo: Dios que envía al Hijo. Pero ya aquí se produce una diferencia. El acento en la acción del Hijo no está puesto en la iglesia, sino en la misión. Lo que a Jesús le preocupa es que la misión, el encargo que él recibió del Padre de anunciar su reinado y de hacer realidad el reinado de Dios hasta donde más se pueda, esa misión, ese encargo, lo que a él le preocupa, a Jesús, es que eso siga. Y por eso le encomienda a sus discípulos lo mismo. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Es la misión la que le preocupa a Jesús. Y para eso, la comunidad de discípulos. Encargados de seguir con la misión. Pero se fijan que el acento es distinto. Y el otro elemento diferente es que Dios, con el Hijo resucitado, envían a la comunidad el Espíritu Santo, que en la eclesiología vertical tiende a desaparecer. Como que el Espíritu Santo no corre mucho. A lo más lo hacen funcionar como alma de la iglesia, pero en la iglesia ya está establecida de esa manera. Eso, simplemente el Espíritu es el alma de eso que ya está hecho como esa pirámide. En cambio, aquí, en la eclesiología horizontal, aparece, por una parte, la línea del Hijo histórica con la misión que él trató de hacer y que le encomienda a sus discípulos, y por otra parte, la línea actual. El Espíritu está actuando ahora. Veamos algunos textos. Borrador, por favor. ¿Más adelante? Sí. Ahí, aquí. Estos son unos poquitos textos sobre el tema del don que hace el Espíritu a todos los fieles, no solo al clero, no solo a los obispos, no solo al Papa. ¿Qué dice el concilio en la Lumen Gentium? Además, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios. Sacramentos y ministerios, los ministerios son los ministerios ordenados, sacerdote, diácono, obispo, que son los encargados justamente de administrar los sacramentos de la iglesia. Celebrar la Eucaristía, hacer las ordenaciones, el sacramento de la reconciliación, la penitencia, la unción de los enfermos, etc. No solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y le adorna con virtudes, sino que también, esto es la novedad, por eso dicen no solo esto, que eso lo sabemos desde antes, eso es lo que hemos repetido durante siglos. Recordemos que también el Espíritu distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, pobres o ricos, ignorantes o letrados, da lo mismo. Siendo fiel, seguidor de Jesucristo, el Espíritu le da dones, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones. ¿Sí? ¿Vale? Seguimos el mismo tema. Ahí me comí la cita, o a lo mejor es que siguen en la siguiente para terminar la cita. A ver de quién es. Sigue. Sí, devuélvete.
es de la Apostolicam Actuositatem, un decreto del Concilio Vaticano II sobre un escrito más breve sobre el apostolado de los laicos. ¿Padre? Hija. ¿La gracia sería lo mismo que los dones? ¿Perdón? La gracia de lo que hablamos recién, ¿sería lo mismo que los dones y los carismas? No. La gracia es una palabra... por si no se oye atrás, pregunta si gracia es lo mismo que dones y carismas. Digo, no, gracia es una cosa más genérica. En el fondo la gracia es el amor de Dios que se nos regala gratuitamente. Pero ese amor de Dios toma muchas formas. Una de las formas del amor de Dios son estos regalos que nos hace el Espíritu, los carismas o dones del Espíritu. Carisma es la palabra griega, don es la palabra castellana para decir lo mismo. Para ejercer este apostolado de los fieles, el Espíritu Santo que produce la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los sacramentos, está repitiendo lo que acabamos de leer en la Lumen Gentium, concede también dones peculiares a los fieles, distribuyéndolos a cada uno según quiere. De nuevo, la misma cita de la primera carta a los Corintios. Para que cada uno, y ahí añade otra cita de la primera de Pedro, según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás, o de los otros, sean también ellos administradores de la multiforme gracia de Dios, para edificación de todo el cuerpo en la caridad. Interesante esa cita de la primera carta de Pedro. La gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas. Estamos mal acostumbrados a pensar que la gracia de Dios tiene una sola forma, muy poquitas, muchas. Dios es infinitamente rico y variado, pero esas gracias que Dios le da a cada uno de los fieles no son para entretención personal, no son para andar diciendo, soy choro yo, mira lo que me dio. No, son para edificación del cuerpo en la caridad, para que yo sirva de algo, para que ponga mis capacidades al servicio de los demás. ¿Sí? De la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos. Por ejemplo, puede ser el carisma de borrar el pizarrón. Sí. En una comunidad se necesita gente que haga desde las cosas más sencillas: barrer, adornar, cantar, molestar a los demás, en buena se entiende. De la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, procede a cada uno de los creyentes el derecho y la obligación de ejercitarlos para bien de los hombres en general, del mundo y de la iglesia. Fíjense, el derecho y la obligación. Yo tengo derecho y obligación de ejercitar mi carisma. No para mí, es para servir. Y no solo dentro de la iglesia, no para servirnos aquí, para servir al mundo, a la humanidad. Por eso estos carismas se ejercen ya en la iglesia misma, ya en el mundo, en la libertad del Espíritu Santo que sopla donde quiere. Al Espíritu no le podemos poner camisa de fuerzas. El Espíritu hace de las suyas, hace lo que quiere, es libre. Un ejemplo maravilloso de libertad del Espíritu es nuestro Tata Esteban. Tata Esteban era libre como el aire. Y al mismo tiempo ejercerlo en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus pastores, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su debida aplicación. No, por cierto, para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todos lo prueben y retengan lo que es bueno. Muy bien descrito y con términos muy bíblicos el papel de los pastores. Ellos están para discernir. No cualquiera. Yo puedo pensar que tengo un carisma y a lo mejor estoy equivocado. Y lo que estoy tratando de hacer en la iglesia es destruirla. Para eso están los pastores, esa es su labor.
discernir, pero no para apagar. Ellos no son dueños del Espíritu. Su labor es ver, y no solos, porque es muy difícil ver las cosas solos, con ayuda de todos, ver, a ver, esto que está haciendo esta persona, ¿será para bien de la iglesia? ¿Será Espíritu de Dios que la mueve? ¿O será, como dice mi amigo Ventué, pajaritos en la cabeza? Todos podemos tener pajaritos en la cabeza. Todos. Nos pueden ocurrir cosas fuera de lugar. Y en la historia ha habido muchos locos que han hecho mucho daño. Y un texto del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: el Espíritu es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, sino multiforme armonía que atrae. Ahí le añade una cosa importante el Papa a lo del concilio, porque está igual que el concilio. El Espíritu suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad. ¿Dónde está la nota propia de él? Esta unidad nunca es uniformidad. No es que todos andemos vestidos igual, pensemos igual, digamos las mismas cosas, caminemos de la misma manera. Es multiforme armonía que atrae. En los padres de la iglesia, esos primeros grandes escritores de los primeros siglos, se usa mucho la imagen de un coro o de una orquesta. En un coro, en un buen coro, si todos cantan igual, al unísono, no es tan bonito como cuando hay voces. Las voces producen una armonía mucho más atractiva que la uniformidad. Y en una orquesta, ¿para qué decir? Mientras más instrumentos que van con su timbre propio, el violín, el piano, la trompeta, la guitarra, lo que sea, cada uno tiene su timbre propio, y si además cada uno tiene una melodía diferente, pero armónica, el sonido final es mucho más atractivo que cuando un puro instrumento o 10 instrumentos iguales que tocan exactamente igual, que da lo mismo que sean 10 o que sea uno. Entonces, esa imagen del coro, de la orquesta, viene, me parece a mí, a cuento a propósito de esta multiforme armonía que atrae. Nosotros en la comunidad tenemos que ser una multiforme armonía que atraiga, porque cada uno de los que nos ven pueden pensar: yo también quepo ahí, con mi voz, con mi instrumento, con mi capacidad. Me siento atraído. Parece que esto que puedo hacer yo no lo está haciendo nadie. Voy. La evangelización reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la iglesia. Una palabrita sobre el tema ministros ordenados y laicos. Una cosa obvia que dice nuestro Papa, que está diciendo las cosas que todo el mundo sabe, pero que nadie se había atrevido a decirlas en forma oficial. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. ¿Se fijan el cambio? Se acabó la pirámide. El clero arriba de los fieles. No, la iglesia somos los fieles. Y dentro de la iglesia están los ministros para servir. ¿Sí? Un tercer elemento fundamental: los fieles son infalibles en el creer. Estamos acostumbrados por la eclesiología vertical a la infalibilidad del Papa para enseñar. El Papa es infalible cuando enseña, en ciertas condiciones muy precisas, pero en esas condiciones, si enseña algo, esa enseñanza es infalible, no puede fallar. Se nos había olvidado esto otro,
que el conjunto de los fieles es infalible en la fe, en el creer. La totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo no puede equivocarse cuando cree. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, esa es una cita de San Agustín, yo suelo decir, ¿y por qué San Agustín no dijo desde los fieles laicos hasta los últimos obispos? Porque ya tenía un poquito metida la idea vertical. Los obispos están primero, los fieles están al último. Cierra el paréntesis crítico a San Agustín. Cuando todo el pueblo presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres, con este sentido de la fe que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos, penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios. No puede equivocarse cuando cree, es infalible en el creer. El conjunto de todo el pueblo de Dios, incluidos los ministros, porque también ellos son fieles, supongamos, esperemos, que también somos fieles. ¿Sí? Lo mismo repite el Papa Francisco. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, aquí ya no hay arriba abajo, ¿no? Todos los bautizados. Estamos en el mismo plano horizontal. Y ahí primero a último puede ser cronológico, desde el primer bautizado en la historia hasta el último bautizado en la historia. No es primero porque es mejor o más arriba y último porque está más abajo. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible incredendo. Ahí usa la fórmula latina que significa en él creer. Esto significa que cuando cree no se equivoca. Hasta ahí podríamos decir, está repitiendo el Vaticano, lo que dijo el concilio. Y aquí viene su pequeño añadido admirable. Aunque no encuentre palabras para explicar su fe. Puede ser que muchas personas no saben decir en palabras su experiencia de fe. Siempre está pensando en los sencillos, en los pobres, en los que no tienen instrucción que les permite muchas veces decir. Pero ellos también forman parte de este cuerpo que es infalible en el creer, aunque no sepan decir en palabras lo que creen. Debe haber sido contaminación con el movimiento de las caderas. Se me contaminó el computador. Todavía un puntito sobre los laicos en la Iglesia. Con el nombre de laicos, dice el concilio, se entiende aquí los fieles cristianos, que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, estos fieles cristianos, los laicos, ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo según la parte que les corresponde. Una pequeña explicación: función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. En Jesús como que se concentra los tres grandes puntales del pueblo judío, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento se basaba, por un lado, en los sacerdotes que mantenían el culto del templo, vinculando al pueblo con Dios, los sacrificios.
Un segundo pilar fundamental que tenía el pueblo era el rey, que cohesionaba al pueblo y lo defendía de los enemigos. Y había un tercer puntal. Los sacerdotes y los reyes eran hereditarios. O sea, se nacía sacerdote, se nacía de familia real. Pero había un tercer elemento que es como la libertad del Espíritu de Dios, el profeta. El profeta no se nace. De repente, alguien que puede ser de familia real, de familia sacerdotal, de familia de pobre, de familia de rico, puede ser de cualquier lado. Alguien recibe un llamado de Dios y le dice: tú repite al pueblo esto que yo te comunico a ti. Es la libertad de Dios para conducir Él a su pueblo para donde Él quiere, no para donde lo quieran llevar los sacerdotes ni los reyes, sino para donde Él, Dios, quiere llevar a su pueblo. Y Jesús concentra estas tres funciones en una. Jesús es rey, sacerdote y profeta. Y nosotros, al ser bautizados, entramos a formar parte de Jesucristo, rey, sacerdote y profeta, como dice una de las oraciones durante la celebración del bautismo. Entonces, somos nosotros también sacerdotes, reyes y profetas como Jesucristo, como acogidos al amparo de sus alas, porque Él es el verdadero y único rey, profeta y sacerdote. Esto también es el concilio de la Apostólica Actuositatem. En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. Una es la misión, la que Cristo le dejó a sus discípulos. Pero esa misión se realiza mediante muchos y diversos servicios o ministerios. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y autoridad. Mas los seglares, o sea, seglar es otro nombre de laico, hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, está repitiendo lo de la Lumen Gentium, cumplen su tarea propia en la misión de todo el pueblo de Dios, en la Iglesia y en el mundo. Esta insistencia, todo el tiempo el concilio está insistiendo que los fieles laicos están ejerciendo sus tareas, su función en la Iglesia y en el mundo. No solo en la Iglesia, no solo en el mundo, en ambos. Ahí nos vamos a marear. ¿Es lo mismo, no? No. Ahora es en la Iglesia. Perdón. Los laicos en la Iglesia. ¿Eso es lo mismo que leímos recién? Eso es lo que acabamos de leer. Ya. Perdón. Se dio una vuelta, Carmen. Ya. Detente un poquito aquí. Vamos al segundo cambio que hace el Vaticano II. El primero queda claro, ¿no? De la Iglesia vertical, piramidal, a esta Iglesia horizontal en que todos dependemos unos de otros. Hay servicios distintos, pero todos somos fundamentalmente iguales porque todos participamos del Espíritu de Dios que nos hace reyes, profetas y sacerdotes. ¿Qué pasa con esto de la Iglesia Arca de Noé? Bueno, lo que decía al inicio, que durante mucho tiempo la Iglesia ha sido concebida fundamentalmente como una institución parecida al Arca de Noé, del relato del diluvio, es decir, como un lugar al que hay que entrar para poder salvarse. Si yo no entro a la Iglesia no me salvo. Incluso se ha usado una frase de San Cipriano, un obispo de Cartago, en el norte de África, por ahí por el siglo IV, si no me equivoco, o III, que él la dijo en un contexto muy preciso. Un grupo dirigido por un tal Donato se había separado de la comunidad. Y eran comunidades chiquititas, deben haber sido así como esta. Un grupo agarró aire propio y se fue. Y San Cipriano les escribe a estos donatistas
vengan, si fuera de la iglesia no hay salvación, diciéndoles, vengan a esta comunidad, fuera de esta comunidad ustedes no van a encontrar la salvación de Jesús. Y esa frase de él la sacaron del contexto y se convirtió en la Edad Media en una fórmula absoluta. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, claro, la iglesia es Arca de Noé. Todo lo que no entró al Arca de Noé se murió, según el relato del diluvio. En la perspectiva de la iglesia como Arca de Noé, la misión de la iglesia es propiamente proselitismo. Es decir, se trata de convertir al mayor número posible de gente para que entren en la iglesia y en ella puedan salvarse. Un poquito como lo hacen hoy los Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son, ¿no? Ellos son, la idea es 144.000, entonces si usted entra, va a ser parte de los... Pero fuera de nosotros no hay salvación. ¿Y esto cómo se entiende, por ejemplo, pensando en que hay un mandamiento que nos dice a nosotros que debemos festejar el día de la fiesta del Señor? ¿Y qué pasa entonces con los que no lo hacen? ¿Qué pasa con los que no cumplen con los mandamientos? Claro. Ese es un problema de Dios. Él verá. No lo digo en broma, lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio. En algún momento, que fue lo que conversamos en nuestro grupo en la mañana, la iglesia nos transmitió otra cosa. Sí. Que ahora la ha renovado Sí. y plantea una cosa distinta. Sí, exactamente. Bueno, es lo que yo tengo escrito ahí para el primer caso y para este segundo, y no lo dije para el primero, y es que el cambio de la eclesiología vertical a la eclesiología horizontal fue motivado por los estudios bíblicos, históricos, litúrgicos y patrísticos que se empiezan a desarrollar en la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XIX, pero que claro, traen raíces de más atrás, pero que entran a la Iglesia Católica más o menos en la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí empieza a producirse exactamente el mismo fenómeno al revés. La Biblia dice cosas distintas a las que hemos estado enseñando. En la liturgia antigua las cosas se presentaban de distinta manera que ahora. Es como una continua sorpresa. ¿Qué ha pasado? Que si la Biblia, que si los primeros siglos de la Iglesia vivieron de una manera, ¿qué ha pasado que nosotros vivimos de otra? Y se empezaron a dar cuenta, los que hacían estos estudios, que la razón la tenía obviamente la Biblia y los primeros siglos de vida de la Iglesia. Y que después se había producido un pequeño desastre muy explicable históricamente por un montón de causas, pero que no se puede justificar. Entonces, en el momento en que volvemos a tomar conciencia de la Biblia, de los primeros siglos de la Iglesia, tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar. El Papa Francisco en la exhortación dice: no tengamos miedo en revisar costumbres y leyes que pudieron haber sido de mucha utilidad en otro tiempo, pero que hoy no sirven. Y se apoya, es bien pintoresco, porque se apoya nada menos que en Santo Tomás, que ha sido como el baluarte de los defensores de la tradición, igual, tal cual, que no se puede cambiar nada en la Iglesia. Él se apoya en Santo Tomás para decir justamente lo contrario. Tiene su gracia irónica el viejo. ¿Sí? Tiene su humor. Yo creo que eso lo hace con mucho humor. Pero para ayudar también a los que no quieren ver lo que él está tratando de mostrar, mire, pero si su gran patrón está en la misma línea. No sé si te contesté. Sí. ¿No? Pero sí. Pero es que es un problema. Es un problema de Dios, pero hasta este momento, o hasta hace muy poco, este era un problema para nosotros. Sí. Porque lo hemos conversado con usted también en las charlas que usted nos dio, Sí. que para nosotros es muy difícil como padres convertir a nuestros hijos
que tienen otra mentalidad, otra forma de pensar, donde para nosotros el participar en la misa, el ir el domingo a misa es muy importante. ¿Sí? ¿Ya? Y era una obligación, y es una parte como pecadora. Uno comería un pecado mortal si no va a la misa. Entonces, esta cosa nueva que hace que los chiquillos digan, no me hablen nada, no me gusta, me la latan. ¿Sí? Eso a nosotros, de vuelvo, emoción muy reiterativa, la Vicky y la Gaby, lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es la autoridad, el autoritarismo, el temor al pecado mortal, al infierno. La solución es que la misa sea realmente un momento vitalizador. Tal como está, a los chiquillos la misa no les dice nada, no les da nada. ¿Cuál es la solución? ¿Obligarlos a que vayan a una lata? No, convertir esa lata en algo que les sirva, en una armonía que atraiga. Ese es el desafío. Y ese desafío es muy difícil de asumir cuando uno está acostumbrado a la rutina de siempre. Sí, es un desafío tremendo. Significa revolver todo. Un cambio muy potente de switch. Yo no sé cómo se hace hacer que una misa atraiga a los jóvenes, no tengo idea. Sé que por ahí habría que buscar. Bueno, yo pienso que esto que usted plantea, o la perspectiva que tiene el Papa Francisco, igual ha sido difícil porque dentro del mismo clero ha sido resistida. Pero claro. Yo creo que es lo que transmitimos nosotros también a nuestros hijos de lo que es la misa. Y la misa, yo creo que lo más importante es la reunión del conjunto con la presencia de Jesús mismo que está ahí. La presencia real. No. Bueno, si no creemos eso y no sentimos eso, no lo podemos transmitir. Ciertamente. Ahora, yo propongo que no entremos en la conversación sobre este puntito. Estaba pensado dejar un tiempo para preguntas a partir de las 4:30, y ya estamos pasados de las 4:30. Pero dejemos hasta las 15 para las 5. Termino con la exposición del segundo punto, que es más breve, y se abre libertad de pregunta, completa libertad total. Entonces, sí, me quedan solo 10 líneas que leer, así que estamos muy cerca del fin. Entonces, esta renovación bíblica, histórica, teológica ha llevado a una concepción de la Iglesia que es la que se descubre que está en el Nuevo Testamento y en los primeros 1000 años de vida de la Iglesia, que ve a la Iglesia como fermento en la masa, porque está al servicio del mundo, de la gente, en todas sus necesidades reales. Y en esta perspectiva, la misión de la Iglesia es transformar el mundo y transformar las personas con el Evangelio. Si al acoger el Evangelio estas personas además quieren entrar a la Iglesia, no se lo vamos a impedir. Bendito sea Dios que haya gente que quiera entrar, porque la misión necesita seguir adelante con gente. La misión no puede seguir adelante sin gente. Pero la finalidad no es que entre, sino la finalidad es que el Evangelio salga. ¿Ya? Que el Evangelio pase, entre en la vida de la gente. Y además, si hay gente que quiere entrar a la Iglesia, bendito sea Dios. Y a esto se añade también un cambio en la idea de quiénes son los encargados de la misión de la Iglesia. En la idea de la Iglesia como arca de Noé, son un grupo especializado, el clero, y a veces también se añadía a las religiosas, que han sido siempre vistas como entre los laicos y el clero, en un lugar, una especie de limbo que no es ni uno ni lo otro. ¿No es cierto? En la Iglesia como fermento somos todos los miembros de la Iglesia los que hemos recibido la misión de evangelizar. Por el bautismo todos somos discípulos misioneros, como ha dicho Aparecida, el encuentro de los obispos latinoamericanos
del 2007 y ha subrayado con insistencia nuestro actual Papa. Veamos algunos textos. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. ¿Dale? De nuevo, eso era Lumen Gentium, ahora Apostólica Malpositatem. Siendo propio del estado de los seglares, vivir en medio del mundo y de los asuntos temporales, ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Sí, Apostólica Malpositatem recoge casi todas las cosas fundamentales de Lumen Gentium, que es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, y simplemente la traduce, la aplica directamente al apostolado de los laicos. ¿Vale? Y del Papa Francisco, el sentido unitario y completo de la vida humana que propone el Evangelio es el mejor remedio para los males urbanos. Está hablando del problema de la ciudad, los males que hay en la ciudad. Aunque debamos advertir que un programa y un estilo uniforme e inflexible de evangelización no son aptos para esta realidad. De nuevo, esta cosa libre que tiene este Papa. No podemos tener un programa único. Esto resultó quizá en un barrio de Buenos Aires, no tiene por qué resultar en otro barrio de Buenos Aires ni en Londres. Hay que machucarse en todas partes para ver cómo nos puede resultar mejor la evangelización de la ciudad. Pero vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad. Y interesante, si yo me meto con todo en un tema, en un problema, y trato de ayudar a la solución, eso mejora al propio cristiano, me hace mejor a mí. Y también fecunda la ciudad. Es como de ida y vuelta, ¿no? Una palabrita del Papa Francisco sobre el carácter liberador que tiene la evangelización. La evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. No nos salvamos solos, es siempre con el otro. El otro es siempre alguien que a mí me importa y su problema debería ser mi problema. Y si su problema es un problema de injusticia, yo tengo que luchar con él para resolverlo. Y si su problema es de hambre, tengo que luchar con él para que no tenga hambre. Si su problema es falta de educación o educación discriminadora, tengo que luchar con toda mi fuerza, porque es mi problema, para que esa educación discriminadora se acabe. ¿Me explico? Estoy tratando de decir lo que dice el Papa, pero con palabras más del debate chileno. En la Iglesia todos somos evangelizadores. La Lumen Gentium, el apostolado de los laicos, es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia. Y a él todos están destinados por el mismo Señor en razón del bautismo y la confirmación. El sacramento fundamental en la Iglesia es el bautismo. Todos somos bautizados. Y el bautismo ya nos pone en esta tarea misionera, evangelizadora. El apostolado de los laicos es la participación. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. De nuevo, es como el eco que hace la Apostólica Malpositatem a lo que ya ha dicho el año anterior la Lumen Gentium. Y aquí debe venir el Papa.
en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Ese es el aporte propio de Francisco en esto, es la fórmula, ¿no? Somos discípulos misioneros, que la toma de Aparecida, haciéndole también un pequeño cambio, porque en Aparecida normalmente se habla de el cristiano como discípulo y misionero. Y expresamente en la exhortación, el Papa Francisco dice, ya no decimos discípulos y misioneros, decimos discípulos misioneros, pues una sola cosa. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, léase clero, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Y de nuevo la preocupación por el pobre, por el humilde, el sencillo que no tiene ilustración. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia, y el grado, cualquiera que sea el grado de ilustración de su fe. Nadie puede decir, es que yo no sé. A lo mejor usted no puede decir muchas cosas, pero su fe se le va a traslucir por los poros, en su manera de acoger, en su manera de hablar del Señor. No se preocupe del grado de ilustración. Si puede crecer en eso, maravilla. Aproveche de crecer. Pero eso no es un impedimento para no evangelizar. Termina. Eso. Justo 16 para las 5. Tenemos unos minutitos para conversar.